abriste el agua, soplo de Dios viviente que fecundaste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones, soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor, y nos encontramos con un nuevo video de esta trilogía del Espíritu Santo que yo le puse ese nombre que les había prometido y que bueno, y ahora les voy a cumplir. Me estoy tomando un tecito acá con mi taza de San José, la ven ahí. Tengo mi tacita de San José que me regaló un amigo mío, el padre Julio Palarino, que le mando un gran abrazo, un gran sacerdote, muy trabajador. Bien, les decía entonces que esta trilogía consiste en contemplar desde tres aspectos fundamentales, se puede desde muchísimos más, ¿no es cierto? Pero desde tres aspectos fundamentales a la persona del Espíritu Santo. Primero, el video anterior, cuyo link voy a dejar en la descripción de este video por las dudas que no se acuerden o que no lo encuentren. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, ¿sí? En sí mismo. El segundo lo quise tomar de un texto de San Basilio Magno. El otro día tuvimos un paréntesis, ayer tuvimos un encuentro de sacerdotes, un encuentro de formación permanente. Nos preguntaron cuál era nuestro libro preferido, una cosa así, algo así nos preguntaron. Y uno de los libros preferidos que tengo, o de mis autores preferidos, es el cardenal Raniero Cantalamessa, que cuando escribió este libro que voy a presentar ahora, no era cardenal todavía. Aquí podemos ver, a ver, lo toma la cámara, acá, bien, un poco de dificultad, ven Espíritu Creador, vamos a acercar, ahí, no me gusta cómo sale, pero no importa, bueno, Raniero Cantalamessa, ven Espíritu Creador, meditación de prólogo, digo acá, prólogo del cardenal Ratzinger, así ustedes calculen que esto no es nuevo, este libro, a ver si dice aquí el año, yo lo compré en el año 2010, pero no me he fijado, el año de edición, segunda edición, Milán, año 1998. Así que bueno, calculen ustedes que es un libro ya que tiene sus años. Yo lo he leído, lo consulto mucho porque tiene una meditación sobre el Espíritu Santo muy profunda y yo lo uso para muchas de mis reflexiones, de mis prédicas, etc. Entonces quise tomar de este libro, en el capítulo que habla acerca de la unción del Espíritu Santo, a ver, dice así, cómo obtener la unción del Espíritu Santo. Entonces cita a San Basilio, pero vamos a leer todo el párrafo. Dice: ahora ya tenemos todos los elementos necesarios para hacer la síntesis y aplicar a nuestra vida el riquísimo contenido bíblico y teológico ligado al tema de la unción espiritual. Trata sobre el tema de la unción. San Basilio,
acá dice, San Basilio dice que el Espíritu Santo siempre estuvo presente en la vida del Señor, convirtiéndose en su unción y su compañero inseparable, de modo que toda la actividad de Cristo se desarrolla en el Espíritu. San Basilio Magno, Tratado sobre el Espíritu Santo. Así que quiero hacer partir las reflexiones de este texto, de este libro. Este es un libro que, como les estoy diciendo, es un libro que yo utilizo mucho, por lo tanto no prestar. Este libro, no prestar. Uno le enseña a los nenes que tienen que compartir para ser bueno. Con ese libro yo soy malo con ese libro. No es egoísmo, sino que lo consulto permanentemente y lo necesito, entonces por eso no lo presto. Bueno, quiero mandar saludos. Quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo Matías Vargas y a los padres oblatos de María Inmaculada de la parroquia San Roque, que me contaron que nos ven, así que me gustaría que nos hagan algún comentario, nos pongan un dedito para arriba, etcétera. De paso aprovecho a decirles también a ustedes, suscríbanse, denos un like, un dedito para arriba, compartan el video y toquen la campanita para enterarse cuando el Sembrador va a subir un nuevo video. Otro saludo quiero mandar al doctor Juan Pablo Lincito, que es un doctor que me atiende aquí en mi casa. Viene a ser como mi médico de cabecera, que vino a verme hoy porque quería ver cómo andaba con el tema de la operación. Gracias a Dios andó bien. Para los que no saben, me hicieron una operación porque se me había lesionado el tendón supraespinoso, se había hecho un pequeño corte, entonces hubo que reconstituir esa zona. Y bien, hoy me sacaron los puntos y ya de a poco voy recuperando la movilidad en el brazo derecho, de a poquito, cada vez, a ver la cámara si me toma, cada vez un poco más alto. No puedo más que esto levantarlo, no es como que lo levanto hasta arriba, llega hasta acá nomás. Y de a poco, antes llegaba hasta acá, ahora llega hasta acá. Así que de a poco lo voy recuperando. Bueno, vamos a ir entonces a los textos bíblicos. Vamos a ir reflexionando. Va a haber un texto central, que es el texto del bautismo de Jesús en el río Jordán. Después voy a explicar por qué. Y vamos a ir reflexionando acerca de los distintos momentos en los cuales la Sagrada Escritura manifiesta explícitamente la compañía de Jesús, de ese compañero inseparable que es el Espíritu Santo en la vida pública de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, si me acompañan, vamos a la presentación del video. Vamos. Vamos entonces al primer texto, que está tomado del relato de la Anunciación del Señor según San Lucas. Y en el capítulo 1, versículo 35, dice así: el ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Por eso el niño será santo y se lo llamará Hijo de Dios. Este texto que acabamos de escuchar está tomado del Evangelio de la Anunciación, y es lógico que en el comienzo nomás de la vida pública de Jesús, que es el momento de la encarnación, cuando el Verbo, cuando la palabra de Dios se hace carne, se hace hombre, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad toma forma humana y la toma en el vientre bendito de María, es por una intervención especial del Espíritu Santo que fecunda el vientre de María, lo consagra para siempre y la transforma a María en la madre de Jesús. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, por eso el niño que nacerá de ti será santo, porque será llamado Hijo de Dios. O sea que ahí está el Espíritu Santo impulsando, podemos decir, el comienzo de la vida pública de Jesús. Vamos a continuar entonces ahora con el siguiente texto. Este texto dice así: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Este texto, repito, tomado del Evangelio de San Mateo, es en aquel momento en el cual el ángel del Señor se le aparece en sueños a José. Ustedes recuerden que José, que lo tenemos a José, había resuelto abandonar en secreto a María, no denunciarla a María, porque en ese momento, en ese tiempo de la historia, María, que aparecía embarazada sin la intervención de José, que era su prometido, que era su esposo, sin la intervención de José, por la ley iba a ser considerado como un adulterio, y si la parte afectada hacía la denuncia pública, la mujer era condenada a morir apedrada. Acuérdense cuando le presentan a Jesús a la pecadora: esta mujer ha sido sorprendida, Señor, en flagrante adulterio. La ley de Moisés ordena apedrear a esta clase de mujeres. O sea que si José hubiera denunciado públicamente a María, le hubiera tocado sufrir eso a la Santísima Virgen. Dios bendito, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El ángel del Señor se le aparece en sueños y le revela a José la voluntad del Padre, que es la encarnación de su Hijo en el momento establecido, como dice la carta a los Gálatas. Y José entiende que es realmente del Espíritu Santo y acepta el plan de redención. Lo acepta en silencio. José es el gran silencio elocuente en la Sagrada Escritura. ¿Por qué digo esto? Que José lo acepta. Pues si bien hay un emisario que es el ángel, pero el emisario no viene en nombre propio, viene en nombre de Dios, y le revela el plan de Dios. Por eso es el Espíritu Santo. Lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. ¿Y por qué José lo cree? Porque José estaba soñando. Cualquiera de nosotros que soñamos, sabemos que el sueño está desconectado de la realidad, en el sentido de que no hay sustrato real en el sueño. Es sueño simplemente, es una actividad onírica del cerebro, y uno a veces sueña cosas muy ridículas, muy absurdas,
¿sí? ¿Cuántas veces nos pasa que soñamos, que volamos, que soñamos esto, que soñamos lo otro, que nos quieren meter preso, que soñamos que nos morimos, que qué sé yo, cualquier cosa, y nos despertamos asustados, nos despertamos felices y según haya sido el sueño, pero cuando abrimos los ojos nos conectamos nuevamente con la realidad. A ver, yo hago esta conclusión y la quiero compartir con ustedes. José podía tranquilamente haber conectado con la realidad de todos los días y haber abandonado igual a María, porque haber dicho, no, esto es un sueño, la quiero tanto a María, que esto evidentemente lo estoy soñando. Es un razonamiento que estoy haciendo yo, ¿no? Que esto lo estoy soñando porque estoy anhelando que esto no pase, entonces mi cerebro está buscando un consuelo y entonces por eso soñé esto. Pero la realidad, al abrir los ojos, es que María sigue embarazada y yo no tuve ninguna intervención, así que como no quiero denunciarla públicamente, la voy a abandonar en secreto igual. Pero sin embargo, José no actúa de esta manera. José, José acepta el sueño como un mensaje de Dios, Entonces es evidente ahí, no lo dice explícitamente, pero lo podemos deducir, es evidente, entendiendo la función, la misión del Espíritu Santo, que es hacer conocer a Jesucristo. Evidentemente en ese anuncio del ángel, el Espíritu Santo le está revelando a José el plan de redención, y por esa misma razón es que José lo acepta. Vamos a ir al siguiente texto. El siguiente texto dice así: Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este texto, como podemos ver, está tomado del Evangelio de la Navidad, del relato evangélico del nacimiento del Señor, ¿sí? El Evangelio de Navidad, eso quise decir. Y aquí aparece otra vez el ángel del Señor, ¿sí? Otra vez el ángel del Señor anunciándole a los pastores que les viene a anunciar una gran alegría, ¿sí? Que tenemos el primer indicio. Quédense con la palabra alegría. Viene a anunciar una gran alegría. Hoy les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Segundo paso, alegría. Encontrarán al niño recién nacido acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Entonces tenemos tres palabras que muestran que aquí está la presencia del Espíritu Santo en Jesús bebé, ¿sí? Mesías. Hoy en la ciudad de David les ha nacido el Mesías, el Salvador, ¿sí? Les anuncia una gran alegría, fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, la alegría mesiánica, que no es una alegría temporal, sino que es una alegría escatológica, es una alegría que se proyecta en la eternidad. Es una alegría para siempre, porque viene el Señor para no irse nunca jamás, viene a establecerse entre los suyos. Por eso les anuncio una gran alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido el Mesías, el Salvador, y encontrarán, o sea, vayan y encontrarán el misterio. El niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre es el Mesías Redentor. Esos pastores tienen otra característica. El pastor, ¿sí? El pastor en la cultura bíblica, el pastor era una persona marginal, ¿sí? El pastor era aquel que cuidaba ovejas y no sabía más que cuidar ovejas, igual que el pescador. Fíjense cómo Jesús se maneja con toda esta gente para construir el reino. El pastor es aquel que era mal visto por ser pobre, por las clases altas. Eran marginales, como dije recién, eran marginales. Y sin embargo, el anuncio mesiánico les es dado a los marginales, a los postergados, a los suspendidos,
a los enajenados de este mundo, porque al acercarse al Mesías, ellos van a reconocer al Mesías. Ahí está de vuelta el reconocimiento de Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo que es también por acción del Espíritu Santo. O sea que en este anuncio del ángel también está presente el Espíritu Santo, mostrando a Jesús Mesías. Bebé, pero Mesías. Un niño acostado en un pesebre, envuelto en pañales, pero el Mesías. Y los pastores entienden el anuncio y van a adorar al Mesías. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya trabaja en el corazón de ellos a través del anuncio del ángel. Vamos a participar ahora del siguiente texto. Son 10 textos, así que vamos a ir medio rapidito para que no se haga tan largo el video. El siguiente texto está tomado de Mateo y dice así: las estrellas que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron sus dones: oro, incienso y mirra. Este texto está tomado, o sea, si vemos el contexto, está tomado de la visita de los magos de Oriente a Jesús, ¿verdad? Vuelve a aparecer la palabra alegría, vuelve a aparecer la palabra adoración, se postraron y le rindieron homenaje al Mesías, y conducción, fueron llevados. Sí, el Evangelio dice, fueron llevados por una estrella. Sí, fueron llevados por una estrella. La estrella que hemos visto en Oriente nos ha traído, hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Eso parar los pelos a Herodes, otro rey en mi reino. Entonces, bueno, sabemos que Herodes pretende engañar a los magos y, advertidos en sueños, volvieron a su ciudad por otro camino. Tenemos la conducción a Jesús, la alegría en el reconocimiento del Mesías. Si bien, o sea, yo no niego el hecho de la estrella, ¿sí? Puede ser que haya habido una estrella, qué sé yo, algunos datos tiran de un astro, en fin, pero no es lo más importante. Acá también tenemos que rescatar la acción del Espíritu Santo conduciendo, ya no a los judíos, fíjense hasta dónde llega la cosa ahora, ya no a los judíos, sino a los pueblos paganos, al conocimiento del Dios verdadero manifestado en Jesucristo. Si eso no es presencia del Espíritu Santo, si eso no es un impulso del Espíritu Santo en los magos paganos, díganme qué es entonces. No es por una simple estrella que reconocen al Mesías. El reconocimiento de Jesucristo se da únicamente por la presencia del Espíritu Santo. Acuérdense el texto de San Pablo: sin la fuerza del Espíritu Santo ni siquiera podríamos pronunciar el santísimo nombre de Jesús. Imagínense, mucho menos conocerlo, reconocerlo y adorarlo. Vamos al siguiente texto. El siguiente texto dice así: vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo. Bueno, y después viene el cántico de Simeón: ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, etcétera, etcétera. Este texto es totalmente explícito. En 2 momentos nombra al Espíritu Santo para el encuentro con Cristo nuevamente, para el reconocimiento del Mesías.
El Espíritu Santo estaba en el anciano Simeón, como le digo cariñosamente yo, el viejo Simeón, estaba en el viejo Simeón, el Espíritu Santo, un hombre santo, se ve que un hombre de oración, un hombre de Dios realmente, un hombre humilde, un hombre sencillo. No nos olvidemos que Dios manifiesta sus maravillas en los humildes y en los sencillos. Y el mismo Espíritu le había revelado que no moriría antes de conocer al Mesías. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y allí se encontró a Jesús, María y José, que venían a cumplir el Evangelio de la presentación del Señor, que venían a cumplir con las prescripciones de la ley, entregar un par de tórtolas, pichones de paloma, porque no tenían plata para comprar un cordero. Entonces, bueno, entregaron la ofrenda de los pobres y hicieron el rescate que se decía, ¿no? Para rescatar al primogénito y consagrarlo a Dios. Y allí entonces Simeón, animado por el Espíritu Santo, es capaz de alabar a Dios. O sea que nuevamente nos encontramos en la infancia de Jesús, en un Jesús bebé, porque fueron a cumplir, a los 40 días fueron al templo a presentar al niño al Señor, fueron a hacer la presentación como prescribía la ley de Moisés. Entonces allí se encuentran con el viejito Simeón, el viejito que yo lo quiero mucho a Simeón, por esta razón, ¿no es cierto? Como una persona, muchas veces la gente dice, y padre, a mi edad que voy a cambiar, y acá nos muestra que es un anciano que se deja conducir por el Espíritu de Dios. Y el dejarse conducir por el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu lo lleva también a la revelación del misterio de Dios revelado en Cristo, estoy redundando, misterio de Dios revelado en Cristo, que produce el conocimiento del Dios verdadero. Simeón era judío, pero dice, esperaba el consuelo de Israel. Y sabía que el consuelo de Israel, no como esperaban los otros, los fariseos, etcétera, que esperaban un consuelo político, una liberación política, sino que el Espíritu Santo le había revelado a Simeón el misterio de la redención. Por eso, Simeón quiere ir al templo a conocer a Jesús, porque es conducido y se deja conducir por el Espíritu Santo. Vamos al texto siguiente. Este texto dice así: todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. En este texto no solamente se resalta, dije este es el texto central, porque no aparece relatado en el texto la presencia solamente del Espíritu Santo, sino de la Santísima Trinidad. El Padre que habla desde el cielo, el Hijo que es bautizado en el Jordán y el Espíritu Santo que ahí está. Por eso digo que es el texto central, porque es el que unge, acá de donde toma San Basilio, unge a Jesús, Mesías y profeta. Esa unción es la plenitud del Espíritu Santo que capta toda la persona de Jesús, y desde ahí sigue acompañándolo en todo tan comienzo específico aquí a la misión de Jesús. Este bautismo de Jesús inaugura, si bien toda la vida de Jesús tiene un fin mesiánico, tiene una función mesiánica, pero digamos que esto es como el broche de oro que le da comienzo a la misión pública de Jesús, porque en este momento Jesús es ungido por el Espíritu Santo, Mesías y profeta. Y es aquí donde toma San Basilio de que esa unción, que es el mismo Espíritu, siempre tenemos que acostumbrarnos que en Dios no hay parte, no hay una unción como una cosa extra separada de Dios. No.
La unción es el mismo Espíritu Santo que se derrama en la persona de Jesús. En este momento Dios elige la figura de una paloma. Por eso tengo la paloma acá del Espíritu Santo que le puse para que me sople la reflexión. Y bueno, entonces aquí comienza la misión pública de Jesús. Vamos a ver qué sigue. Seguimos con los textos de Lucas. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Acá comienza el texto de las tentaciones de Jesús en el desierto que se proclama en el Evangelio del primer domingo de Cuaresma. Dice que volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo, o sea, volvió ungido por el Espíritu Santo. Volvió ungido por el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu que lo cautiva a Jesús es el que lo conduce al desierto. Muchas veces cuando pensamos en los 40 días de Jesús en el desierto, diríamos, la gente dice, no, ¿cómo pudo aguantar 40 días ayunando y orando en el desierto? Y al final de esos días sintió hambre y Dios permitió que tuviera las tentaciones, etc. Pero no vamos a entrar, el video de las tentaciones también se los voy a dejar en la descripción, que lo explica muy bien el padre Mariano Dobler. Entonces, lleno del Espíritu Santo, es conducido por el mismo Espíritu al desierto. Decía esto, perdón, se me estaba chispoteando. ¿Cómo es que uno dice, yo no aguantaría? Y nadie aguantaría 40 días sin comer, sin tomar agua en un desierto. Yo creo que te morís. 40 días un cuerpo humano muere. Pero no nos olvidemos que no dice y se fue al desierto. No, conducido por el mismo Espíritu. O sea que el Espíritu Santo ya estaba acompañando la vida pública de Jesús. Entonces se me ocurre pensar esta reflexión. Si Jesús pudo, dejándose conducir por el Espíritu Santo, soportar 40 días y 40 noches en el desierto ayunando y orando, yo creo que también nosotros podríamos soportar. Si somos dóciles al Espíritu Santo, tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe esa docilidad al Espíritu. Y si dejáramos conducir nuestra vida, los hilos de nuestra vida los dejáramos conducir por el Espíritu Santo, ¿cuántas cosas haríamos? Y más grandes, porque lo dice el mismo Jesús en el Evangelio, harán cosas más grandes todavía. ¿Y cuántos santos hemos conocido a lo largo de la historia de la Iglesia? Que ahora después voy a mencionar algo al respecto. ¿Cuántos santos hemos conocido a lo largo de la historia de la Iglesia que se han dejado cautivar por el Espíritu Santo y han hecho cosas maravillosas? Estaría bueno que comenten el video y nos cuenten a ver qué santo a ustedes les parece, o le tienen más devoción, etcétera, que conozcan su vida, que se haya dejado conducir por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Igual que Jesús, estamos llamados a imitar a Cristo. Y imitar a Cristo no significa que me tengo que portar bien, imitando a Jesús, que era buenito. No. Imitar a Cristo es dejarse cautivar por el Espíritu Santo y hacer las obras que Jesús realizó. Lo cual no es fácil, lo cual implica una vida de oración muy profunda y una vida de compromiso muy profundo con Cristo, su iglesia y con los sacramentos, y una docilidad muy fiel y muy grande a la gracia de Dios. Pero no me quiero extender, qué charlatán que soy. Bueno, vamos al siguiente texto.
Continuamos con el Evangelio de Lucas. Este texto dice así: En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Este texto está tomado de la parte que se llama la revelación del Evangelio a los humildes. Jesús, un Dios que se goza en revelarse a los humildes, en darse a conocer a los más pobres, a los más sencillos. Esto es en contraposición con el fariseísmo reinante, ese fariseísmo tan soberbio que rodeaba permanentemente a Jesús, y cómo el Evangelio es captado por los humildes. Pero lo que quiero rescatar de este texto puntual es lo siguiente: Jesús está haciendo una oración de alabanza al Padre. Y no es una oración de alabanza cualquiera. Primero, es la oración de alabanza del Hijo hacia el Padre. Primero. Todo movimiento en la vida de Jesús, toda acción, toda palabra en la vida de Jesús tiene valor redentor. ¿Sí? Por lo tanto, la oración de Jesús tiene un valor muy profundo, tiene un valor redentor. Tiene un valor de redención. ¿Qué significa un valor de redención? Que todo gesto de Jesús tiene para nosotros un valor salvífico. Jesús no hace un pestaneo. Jesús no pestanea si no es mirando a la salvación del hombre. Todo lo hace. En primer lugar, la voluntad del Padre, y en segundo lugar, la salvación del hombre. Y esta oración de alabanza dice que está movida por el Espíritu Santo. Recordemos, por eso puse como texto central de la acción del Espíritu Santo en la vida pública de Jesús, el texto que leímos hace un rato del bautismo. Como el Espíritu Santo cautiva a Jesús, lo lleva al desierto, lo acompaña durante 40 días y 40 noches, y cómo mueve el corazón sacratísimo, el corazón amado de Jesús, cómo lo mueve en una alabanza de amor al Padre. Como el Espíritu Santo, fíjense como dice la tradición tomista, como dice la Iglesia, como dice la tradición tomista, como dice nuestro dogma católico, ¿no es cierto? El Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, ¿cierto? Porque la Iglesia lo toma de la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Y el Espíritu Santo es el amor increado, el amor eterno entre el Padre y el Hijo. Por eso que Jesús alaba al Padre movido por el amor del Espíritu Santo. Ese es el sentido de esta oración mesiánica. Vamos al siguiente texto. El siguiente texto está tomado del Evangelio de Juan, ya nos salimos de Lucas. Dice así: Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Aquí ya nos encontramos en otro contexto de la vida pública de Jesús, y es en la última cena. El Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo que Jesús hace en la cena de Pascua con sus discípulos. Es de ahí donde lo llama el Paráclito, Paráclito que es el consolador interior, aquel que va junto con, así como va junto con Jesús, y lo mueve interiormente a la alabanza al Padre, así el Espíritu Santo, dice, de la misma manera se va a derramar, y ya vamos dando la entrada al tercer video, que será más adelante. El Espíritu Santo les enseñará y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Por qué tomé este texto? Porque este texto no está relacionado únicamente con Jesús, sino que es el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, el Paráclito, Jesús, como aquel en nombre de quien es enviado el Espíritu Santo, es el que va a actuar.
el que va a hacer viva la presencia de Jesús en el corazón del hombre. Por eso el Espíritu Santo, vuelvo al texto de San Basilio, el Espíritu Santo, compañero inseparable de Jesús, no solamente en su vida pública, sino también de Jesús en tu vida interior. Es el que actualiza la presencia de Cristo, el que mantiene actualizado tu vida cristiana, por esa presencia amorosa y gloriosa de Jesús en el corazón de cada uno de nosotros. O sea que el Espíritu Santo sigue siendo en nuestro interior el compañero inseparable de Jesús. Y vamos entonces ahora a ver el último texto para ir terminando estas reflexiones. Dice así, está tomado de San Juan: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Vuelve a relacionarse, ¿no es cierto? Ya no solamente, repito, con la persona de Jesús, sino que empieza a tomar otro matiz, como en el texto anterior, empieza a relacionarse con la iglesia ya. El testimonio de Jesús se da en la iglesia. El cristiano es el que da testimonio de Jesús. Y yo hoy, cuando hablaba de los santos que hacían maravillas, que se dejaban conducir por el Espíritu Santo, bueno, la primera de ellos es la Santísima Virgen, ¿sí? Después tenemos los demás santos. Y el testimonio, a mí siempre me gusta citar a los mártires de los primeros siglos del cristianismo. Ay, estoy tapando al Espíritu Santo, ahí estoy. A los mártires de los primeros siglos del cristianismo, los cuales daban testimonio de Jesús con el derramamiento de su sangre. La palabra mártir, justamente, la palabra mártir significa testigo en griego, ¿sí? Viene del griego que significa testigo, y creo que es martisein, me parece, una cosa así, no me acuerdo bien, no quiero hablar una cosa por otra. Pero el testigo es aquel que muestra a Jesús, ¿sí? Que dice: yo doy la vida por Jesús porque yo he conocido a Jesucristo, soy testigo de Jesús. Lo he conocido a Jesucristo, así como San Pablo, testigo de Jesucristo, porque dio la vida por Cristo, porque manifestó a Cristo, predicó la verdad de Jesucristo, como muchos otros santos que se han encontrado en la ocasión de que el Señor les pidió el supremo testimonio. La Iglesia nos enseña que los mártires, los primeros testigos de Jesús, son los que entregaron su vida con alegría. Tenemos el fruto del Espíritu, la alegría escatológica, con alegría, ofreciendo su sangre por amor a Jesucristo. A muchos se les pedía la apostasía, ¿sí? La apostasía es una falta de amor a Dios muy grave, tiene sus orígenes en los primeros siglos del cristianismo. La apostasía es la cobardía de no tener las agallas suficientes para ser testigo de Jesús. Entonces doy un paso al costado. Entonces los emperadores, las autoridades romanas, a los primeros cristianos le pedían la apostasía. Si el cristiano era apóstata, volvía a gozar de los privilegios del imperio. Si el cristiano se negaba a la apostasía, entonces era entregado a las fieras, al fuego, no sé, de manera muy cruenta, se los martirizaba, se les hacía dar testimonio de Jesús. Por eso cuando Jesús dice en el Evangelio, el Espíritu Santo dará testimonio de mí, quiere decir que esas personas, los mártires de todos los tiempos de la historia de la Iglesia, que han derramado su sangre por amor a Jesucristo, han dado el supremo testimonio de Cristo. Y solamente se puede derramar la sangre por Cristo bajo el influjo y el impulso del Espíritu Santo. Entonces, esto se hace con entrega, con amor,
con alegría inclusive. No hay que tenerle miedo a la palabra alegría para aplicarla a los momentos de dolor y de sufrimiento, porque también los mártires sufrían con alegría poder dar su vida por Jesús. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo, al acompañar al mártir que se identifica con Cristo sufriente, sigue siendo en esa circunstancia el compañero inseparable de Jesús. Pero ya nos empezamos a meter en otro tema que va a dar origen al próximo video, que es la acción del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Hermanos, hasta aquí el video, espero que lo hayan disfrutado, espero que se suscriban, etcétera, 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 pero por sobre todas las cosas que Dios los bendiga a todos y que el Espíritu Santo se derrame abundantemente para hacernos comprender y gustar cada vez más el misterio de Jesús. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, para el próximo video. Chao a todos. Chau, 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 chau. Como viene la cámara así. Chau, 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 chau. Nos vemos.